Hola viajeros, tenemos la llegada de Shigna y como también lo he venido comentando con anterioridad, ella forma parte de los que son tier 0. Así que si quieres saber el motivo por el cual deberías de tenerla en tu equipo sí o sí, quédate hasta el final y lo sabrás. Tienes que saber que Shigna dispone de ataques mágicos, los cuales afectan las debilidades de fuego y luz, los cuales pueden llegar a aumentar la cantidad de disparos en base a los debuffos que tenga el rival, por lo que un ataque que puede llegar a pegar 2 veces puede llegar a golpear hasta un máximo de 6 veces en un solo turno. En base a esto, las mejores habilidades que ella tiene son su ataque final de Flama Sagrada, el cual ataca una vez al rival con un ataque potente, genera que tenga efectos secundarios, los cuales cuando el enemigo tiene 6 debuffos puede generar ceguera, pero adicional a ello, si el rival tiene 12 debuffos, existe la posibilidad que este se paralice. También tiene un ataque de abanico, el cual golpea 2 veces a un rival, pero si el enemigo tiene 6 debuffos, puede llegar a pegar hasta 4 veces. Adicional a ello, si el enemigo tiene 12 debuffos en vez de 6, puede golpear 6 veces con el abanico. También dispone de un ataque de luz en área, el cual golpea 2 veces. Adicional a ello, si el rival tiene 6 debuffos, le reduce el ataque físico y elemental en un 15%. Pero adicional a ello, si el rival tiene más de 12 debuffos, le reduce también las defensas físicas y mágicas en un 15%. Otra habilidad de ráfaga de luz que ella dispone implica que puede atacar 2 veces en AoE a todos los enemigos de la sala. Ahora, si estos tienen 6 debuffos, golpea 4 veces. En cambio, si el rival tiene 12 debuffos, Shigna pasa a golpear hasta 6 veces al rival. Aparte de estos ataques, dispone de habilidades de apoyo, tales como la habilidad de poder regenerar vida a tu equipo que se encuentra en vanguardia, pero adicional a ello, aumenta las defensas físicas y mágicas de estos, como también cuenta con su skill, el cual puede castear la habilidad de corrosión. Esta habilidad consiste en que pasado 4 turnos le va a reducir las defensas físicas y mágicas a todos los enemigos de la sala. Con respecto a sus pasivas, la primera de estas genera que cuando ella tiene la cantidad de SP por debajo del 50%, tiende a reducir la velocidad y el crítico del rival en un 5%. También otra de sus pasivas genera que cuando ella se encuentra junto al equipo de vanguardia, ella le reduce los ataques físicos y mágicos en un 5% a los rivales. Y por último, su otra pasiva, que es parecida a esta que vimos hace poco, implica que cuando ella está en la parte de atrás en la vanguardia, le reduce el ataque físico y mágico de los rivales en un 5%. En base a esto, lo recomendable es castear la habilidad que le va a reducir los atributos del rival, para que en los turnos posteriores podamos aprovechar ese bonus para poder hacer más daño con todo nuestro equipo. O si no, también puedes aprovechar ese momento para poder realizar ataques consecutivos. Si te preguntas en qué consiste su Ultimate Skill, pues se trata de reducir los atributos de ataque físico, ataque mágico, defensa física y defensa mágica de todos los rivales en un 20% por durante 3 turnos. Con respecto a la X-Skill, esta aún no está disponible, pero cuando llegue va a generar que siga reduciendo aún más los atributos de los rivales, tales como sus ataques, sus defensas, su precisión y sus velocidades. He de mencionar que Shigna se destaca por el hecho de ser un personaje más que todo de apoyo, ya que puede llegar a generar una gran cantidad de debuffos al rival con simplemente su presencia en combate, como también a través de sus habilidades. Incluso usando estas skills nos permite que ella pueda atacar varias veces de forma seguida. Por eso, en base a lo que hemos visto hoy en día, podemos decir que ella es un personaje de tier 0, ya que actualmente no hay ningún otro que cumpla este rol tal como lo hace ella por excelencia. Entonces, ¿vale la pena usar las gemas en ella? Pues definitivamente sí. Ya vimos que tiene la capacidad de poder reducir los atributos de ataque físico, mágico, defensa física, mágica e incluso a futuro podrá reducir otras resistencias, como también puede aumentar la cantidad de ataques que puede hacer en combate.
como también la potencia de sus ataques puede llegar a aumentar. A futuro aparecerán otras bailarinas, pero no van a cumplir el mismo rol que ella, así que Shigna es una opción rentable a futuro, a excepción de una, y pues igual que en el caso anterior, estoy hablando de su versión corrompida, el cual se hace llamar Black Maiden. Si se preguntan, ella también es tier 0, pero puede llegar a hacer que sus aliados puedan revivir en combate y con mejoras de atributos, los cuales, si dentro de estos tu personaje es un guerrero, el ataque de este se verá potenciado, más que todos los que son de espada, los cuales van a hacer que haga una gran cantidad de daño. Así que lo mejor sería que vayan ahorrando sus gemas para cuando ella llegue al juego. Y bueno, ahora me gustaría saber sus opiniones sobre Shigna. ¿Creen que vale la pena gastar las gemas en ella? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dejar tu like y de compartirlo en tus redes sociales para que sigamos creciendo en esta comunidad de habla hispana. Nos vemos muy pronto con más contenido de Octopath Traveler 6 Solistia. Bye. See ya.